Hola, hola. El día de hoy vamos a repasar el ejercicio de operaciones vectoriales con fuerzas. Vamos a calcular la fuerza resultante sobre un punto y cuál es la dirección de esta fuerza. Vemos las operaciones vectoriales con fuerzas presentes en la revelación del por qué un misterioso mago logra levitar. En casos como el de la atrevida cantante Pink y sus acrobacias en vivo, qué maravillosa representación de las operaciones vectoriales con fuerzas tenemos en este caso, ¿no? A veces, estas fuerzas resultantes sobre un cuerpo pueden hacernos creer que se desafía la naturaleza, como en este caso en el que pudiéramos percibir que es el peso quien atrae los cuerpos hacia el edificio. Bueno, después de esta maravillosa introducción, resolvamos nuestro ejercicio. En este caso tenemos tres fuerzas que están actuando sobre un mismo punto y queremos determinar cuál es la fuerza resultante sobre ese punto y cuál es la dirección de esa fuerza resultante. Como estas fuerzas se encuentran en el plano, es decir, tienen tanto una componente en X como en Y, pues iniciaremos por allí, es decir, realizando la descomposición de cada una de las fuerzas. Para F1, su proyección en el eje X sería la que observamos acá. Esta sería entonces la fuerza 1 en X, su componente en el eje X. Para realizar la proyección en el eje Y, nos trasladamos al eje Y y tendríamos aquí, sobre el eje Y, la proyección de la fuerza 1 sobre el eje Y. Realizamos lo mismo con el resto de las fuerzas, es decir, con F2 y con F3, esas dos fuerzas. Por supuesto que para hallar esas fuerzas equivalentes tanto en X como en Y, debemos saber cuál es el valor de cada una de esas componentes de forma individual. Para ello, recordamos la trigonometría, podemos notar que obtenemos en cada caso triángulos, rectángulos. Por lo tanto, las razones trigonométricas son aplicables. Este cateto sería tomar una copia de esta componente F1 en Y. Entonces, al ver el triángulo, recordamos que la componente en X está asociada al cateto adyacente y la componente en Y está asociada al cateto opuesto. Entonces, la componente de esa fuerza 1 en X va a ser la fuerza 1 por el coseno del ángulo, que es 30 grados. Esto ya lo hemos demostrado en clase. Principalmente lo que hacemos es plantear el coseno del ángulo y despejamos la componente que queremos hallar. Por ejemplo, si quisiéramos hallar la componente en Y, está asociada al seno del ángulo. Entonces el seno del ángulo, vamos a hacerlo para que lo recuerden, sería el cateto opuesto, que es la componente en Y, sobre la hipotenusa, que es la fuerza 1, y de aquí despejamos la componente que queremos hallar. F1 por el seno del ángulo va a ser la componente 1 en Y. Ello se aplicará a cada uno de los triángulos formados, de donde entonces nos disponemos a calcular esa fuerza equivalente en X y equivalente en Y. En el eje X, ¿qué tendríamos? Tendríamos la componente 1 en X menos la componente 3 en X menos
la componente 2 en X. Esa sería nuestra fuerza total o equivalente en el eje X. Como vemos, obtenemos un valor negativo para Fx. Ello significa que la fuerza resultante en el eje X, o la fuerza equivalente en el eje X, va en la dirección de las X negativas. La fuerza total en el eje Y va a ser la componente de 2 en Y más, ¿sí? Nos encontramos en las Y positivas, la componente de 1 en Y, y para las Y negativas en el plano cartesiano tenemos la componente de la fuerza 3 en Y. Sustituimos. Con este valor positivo de la fuerza total en el eje Y, indica que esa fuerza total quedaría en la dirección de las Y positivas. Para hallar la fuerza resultante, recordamos aplicar la regla del paralelogramo. Notamos que se forma nuevamente un triángulo. ¿Y cuál método podemos aplicar para hallar la hipotenusa teniendo los dos catetos? ¿Lo sabes? Claro, el teorema de Pitágoras. Planteando el teorema de Pitágoras para este caso, tendríamos que la hipotenusa al cuadrado, ya vamos a trabajar sin la notación vectorial, la hipotenusa al cuadrado, que sería la fuerza resultante al cuadrado, va a ser, bueno, lo que obtuvimos en X al cuadrado, uno de los catetos al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. Resolviendo, luego, como no solamente queremos hallar el valor de esa fuerza resultante, sino su dirección, recordamos una herramienta muy útil que hemos utilizado a lo largo del estudio del movimiento en dos dimensiones, y es que el ángulo o la dirección formada por uno de los vectores, en este caso el de la fuerza resultante, puede ser hallado a través de la tangente del ángulo. Para hallar el ángulo debemos recordar que utilizamos la función inversa de la tangente, que sería la arcotangente del número obtenido o del valor obtenido, y eso nos dará el valor del ángulo. El ángulo tiene un valor de 55,38 grados. Ahora bien, como la fuerza resultante se encuentra en el segundo cuadrante, este θ no nos estaría diciendo realmente la dirección de esa fuerza. El ángulo debe ser medido desde las X positivas. Entonces, para hallar ese ángulo completo que he llamado θ', debemos restar los 180 grados menos el ángulo que acabamos de calcular. Este es su módulo y esta es su dirección.